Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Para mí un gozo y un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa A la Luz de la Palabra, a la luz de la Palabra de Dios, no de mi palabra. Con ustedes un siervo, Orlin Antonio Guerrero, llevando doctrina con virtud de Dios. En el nombre de Jesús declaro en este momento bendición especial para su alma, para su espíritu y para su vida, a través de la palabra de Dios, hermano. No es que le voy a decir que va a tener un premio o que le voy a dar esto ni que aquello. La bendición viene de lo alto a través de esta doctrina. Gloria poderosa al nombre de Dios. Para este día, hermanos y amigos, tenemos una doctrina poderosa que hemos venido preparando hace unos días debido a la necesidad que se presentan al diario vivir. En estas últimas semanas, para que vayan cogiendo el hilo, busque su Biblia. En las últimas semanas me han estado llegando de amigos y familiares videos de personajes en Centro, Suramérica y hasta aquí en Estados Unidos que se hacen llamar apóstoles, pastores, y las iglesias han estado envueltas en temas de corrupción abominables para el pueblo de Dios, porque para el que no tiene el espíritu de justicia y de verdad, es algo normal, es algo bien. Lo que dicen es, oh, tienen dinero, o estos son unos pendejos, y disculpe el término, y otros rehúsan de la fe, rehúsan de la palabra. Y yo les decía que prepararemos una doctrina en cuanto a esta situación. Vamos a empezar. Los últimos videos me llegaron precisamente esta mañana. Esta mañana me llegan videos de personas que dicen que por eso yo no voy a la iglesia, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y yo, gracias a Dios, hermano, desde que me levanté fue evangelizando y dando la palabra de Dios. Para mí eso es un inmenso privilegio que no tiene precio. Llevar luz donde hay tinieblas, hermano. Y por eso vamos a lo largo de esta hora vamos a desarrollar un tema. Usted no se despegue de su televisor, hermano. Y pase la palabra, haga la labor de evangelista también. Usted, como recibe, da por gracia lo que recibe por gracia. Este ministerio no es poca cosa. Será poca cosa para aquel que rehuye de la palabra, que odia y detesta la palabra de Dios, pero llevar esta obra nos cuesta. Y le damos la gracia a Dios y la gloria sea para Él. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted recibe esta doctrina, usted llévele al hermano, al amigo, al familiar, al vecino. Si no, vaya a la plataforma de videos YouTube. Ahí están todas las doctrinas. Doctrinas poderosas que yo me gozo y también me edifico, porque Dios hace su obra a través del Espíritu Santo. La gloria sea para Él. Vamos a empezar y yo declaro en el nombre de Jesús que el Dios de la misericordia y de toda luz, de toda sapiencia y sabiduría, le ilumine sus armas, su mente y su espíritu. Vamos a empezar en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a ir inmediatamente, agárreme este pilar, esta palabra, que este va a ser nuestro sustento. Nuestro sustento. Vamos inmediatamente al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Esta palabra es poderosa, hermano, porque ella nos va a sustentar a lo largo de esta doctrina, porque en esta doctrina muchos quizá se gozarán, muchos les gustará, se empoderarán de la palabra y otros quizás no les gustará. Pues busco ahora el favor de los hombres, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea que si yo busco el favor de los hombres, agradarle a los hombres o a Dios.
Esto es lo bueno de esta doctrina, que vamos inmediatamente vamos ahí y doctrinando y desglosándole la palabra. O es de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía no agradaría a los hombres, no sería siervo de Dios. O sea, que si esta doctrina fuera conforme a agradar a los hombres, entiéndase, joven, anciano, mujer o hombre, muchacho o muchacha, dice, no sería siervo de Dios. Si yo fuese enfocado en esa dirección para agradar a los hombres y no conforme a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, yo no sería siervo de Dios. Y somos siervos y soldados de Jesucristo. Estamos para destapar las obras del enemigo, no importa las artimañas que él traiga. En el nombre de Jesús las derribamos. Usted solo empodérese y pídale fuerza al Señor para que le dé fuerza, valor y le sustente a seguir en su camino. ¿Cuál camino? El ancho y espacioso, el que todo se le permite, el que todo es bueno, no. El camino estrecho y angosto es el que lleva al reino de los cielos según la palabra de Jesucristo a través del Evangelio de Mateo. Por ende, el compromiso de este siervo es llevarle la verdad. No me agrado con que alguien, uno que otro, le moleste. Hemos dado alguna doctrina que unas cuantas personas no le han gustado, pero no es mi palabra. Gracias a Dios que Dios me guarda, es la palabra de Dios. Seguimos, hermano. Entonces, ya le leí Gálatas 1 al 10. Continuamos. Vamos inmediatamente. Vamos inmediatamente al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Repito, enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo le ha dicho, guarda esto, esto y esto, sea su palabra. Y he aquí yo estoy con vosotros, con la iglesia de Jesucristo, no con todo el que diga Señor Jesús, yo con Dios no, con la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? La que lleva con temor su palabra. Esta es la iglesia de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Hasta el fin del mundo, amén. Gloria al nombre de Jesús. Iniciamos ahí, hermano. Agárrese de ahí. En esta palabra de nuestro Señor, en el capítulo 28, específicamente en el versículo 20, Él le está diciendo a los discípulos, eso fue previo al mandar los primeros 70, no, ahí Él está mandando a los discípulos y a los apóstoles, perdón, y a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuál es el punto con este? Que Él no mandó los apóstoles a hacer más apóstoles. Incluso cuando esos apóstoles regresaron, si continuamos la historia, vinieron gozosos porque ellos experimentaron cosas que nunca habían hecho. Y ellos la hicieron tan solo con su palabra y con la fe y el poder y la virtud que vino de Jesucristo a ellos. Entonces, ya ellos vinieron gozosos, Jesucristo le avisa, le advierte, le dice ahí, no se gocen de eso, no se maravillen de eso, porque yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo cuando fue echado. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, llamado Luzbel, en ese momento estaba frente al trono del Padre, era uno de los querubines de más poder, de más autoridad, digamos, uno de los que tenía más autoridad, gloria al nombre de Jesús. Y aún así desobedeció y no fue hallado lugar en el cielo para él, fue echado. Y Jesucristo dice, no se gloríen de eso, ni se satisfagan de eso, porque técnicamente si desvanecen en la fe y en la obediencia, serán desechados, será borrado su nombre del libro de la vida, gloria al nombre de Jesús.
Vamos en esto porque hay muchas personas que están en alarde, no sé el pluralizarlo, están muy alardados, tienen mucho alarde con unos temas que hay de unos apóstoles, unos pastores que han traficado, que han hecho esto y que han hecho aquello. Y yo siempre le he dicho, amiga, amigo, hermano, si usted va a la iglesia, no importa que el ministro que le esté impartiendo la palabra se haga llamar apóstol, apostodólogo, apostolnator. La revelación de Dios es la palabra de Dios. Si usted no anda conforme a la Biblia, usted es un vagamundo igual que él. ¿Cómo tú me dices eso? Eso es lo que le tengo que decir. Porque es que Jesucristo y los apóstoles nos lo dicen por todas partes. Pero ¿qué pasa? Al principio le estuve mencionando, y por la puerta estrecha, no por la ancha y espaciosa, donde todo se le permite. Entonces, yo he dado bastante de esta doctrina porque es lo que Dios nos pone en nuestros corazones. Hay un sinnúmero de doctrinas y de ministros que en sus iglesias crecen y crecen y crecen, y eso no es de Dios. Dice la palabra, y hacer discípulos, no miembros. ¿Para qué usted quiere llenar un edificio de miembros? Si viene el rapto, si viniese el rapto y se van a quedar, no se van en el vuelo con Jesucristo. No, el propósito es hacer discípulos. Si Dios me puso en esta posición para que yo dé la palabra, dé la enseñanza, yo la voy a dar sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de en términos adulterados. Yo la voy a dar como lo dice la palabra y le voy a exhortar que usted la lleve como lo dice la palabra. Por tanto, como dice la palabra en 2 de Timoteo, que vendrán falsos maestros y lo amontonarán, se amontonarán todos para que le digan lo que quieren oír, o sea, con comezón de oír, lo amontonarán los falsos maestros con falsa fábula, con mentira y con tontería, y ellos le darán lo que ellos quieren oír y le permitirán todo. Ahora, no estoy diciendo que el pastor, el ministro, el evangelista se confronte con nada. Yo, con mucho amor, como se lo voy a demostrar con la palabra, si yo me paro con un hermano, me siento a tomarme un té o un café con un hermano y Dios me ministra, dale palabra, es con amor. Yo le tengo que decir las cosas como dice la Biblia. O, como se da bastantes veces, gloria al nombre de Jesús, me abordan con situaciones, yo le llamo situaciones raras, y yo le tengo que hablar conforme a la palabra. La palabra dice esto y esto y esto. Ahora, ni yo ni nadie lo puede obligar a él, porque ni Dios, que es el creador del cielo y el universo y todo lo que se sabe y lo que no se sabe, lo obliga. Tenemos un libre albedrío, una libertad de hacer. Ahora, el compromiso de un verdadero ministro de la iglesia de Jesucristo, o sea, de Dios, es darle la palabra como lo dice. Como le repito, le vuelvo a repetir como le dije, por la gracia de Dios, personas, miembros de iglesia, miembros de mi propia iglesia donde yo congrego, no mi iglesia, no, la iglesia donde yo congrego, me abordan y yo le tengo que hablar la verdad, hermanos. Con amor, lo veremos si es con amor, porque le voy a seguir dando palabra. Y le tengo que predicar y exhortarle en base a la palabra. Ni siquiera soy tan temeroso que ni siquiera le digo, yo no creo ni, porque eso puede causar muchas cosas raras, ¿no? Y entonces ese es mi escudo. Cualquier cosa que sucede, no, yo le hablé de esto y de esto y de esto, de lo que dice la palabra de Dios, y se lo sostengo. Si es un verdadero cristiano, él buscará la forma de llevar el evangelio que Jesucristo no ha dejado para salvación nuestra. La bendición es nuestra, no es de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ahí es donde se desarrolla un verdadero discípulo. Ahí, con la palabra, con la verdad de Cristo, con la revelación de Cristo. Ya esa tontería de que de apóstoles, yo he visto unos cuantos apóstoles que me han mandado videos y se prestan a escribirme también. Y yo
Obviamente yo no soy Dios, pero Dios me ha dado virtud de Él a través de su palabra. Y yo le digo, usted es un charlatán, usted ni siquiera es cristiano. Te dirá, ¿cómo? Le tengo que decir las cosas por su nombre, porque yo no solamente lo estoy viendo a Él, yo estoy viendo la cantidad de personas que esa persona le está sirviendo de tropiezo, hermano. Yo lo he visto y he visto su ideología, sus doctrinas, cosas terribles, y le he exhortado, solamente Dios puede tener misericordia de ti. Ponte al día, a cuenta con Dios, porque tú no le puedes decir a nadie que se divorcie si la palabra no lo manda. O sea, esto fue en un caso no muy reciente, llamado apóstol de República Dominicana, pero no voy a dar el nombre. Y tiene una Sofía barata, por cierto, tiene una filosofía inapropiada y barata en el término de que no sabe colocar realmente la palabra, pero países como el nuestro, que son subdesarrollados, se dejan llenar rápido los ojos y le siguen. Tiene muchos seguidores y tiene una indumentaria rara, no sé, el punto es ese. Vamos a ver con la Biblia si existen los apóstoles. Gloria al nombre de Jesús. Vamos como seguimos, si existen los apóstoles. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer ahora en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 15. Busque su Biblia, hermano, que aquí vamos a seguir dando evangelio con poder y virtud de Dios. No para agradarle a carne aquí en esta tierra, para agradar a Dios, agradar a su evangelio y que usted se edifique, su alma se edifique y su espíritu sea contrito y busque el reino de Dios y su justicia. Vamos a la palabra, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos a empezar en el 9. Y me ha dicho, no. Disculpe, hermano, esto es en vivo. Vamos a empezar en el capítulo, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo. Vamos a empezar desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón, para hacerla más empoderada. No le pierda el piso, por favor, porque lo voy a leer entero, tenemos tiempo, gracias al Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, este es el apóstol Pablo. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Dice él, conoce un hombre. Cuando él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, eso lo voy a explicar ahora mismo. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él, en total humildad, se está refiriendo a él mismo en tercera persona. Y él está diciendo que él, si en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue, el Señor lo llevó. Y conozco tal hombre, se está refiriendo a él mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, él se va a gloriar de sus debilidades, porque en la debilidad es donde se manifiesta el poder de Dios, de Cristo, en este momento. Nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
Versículo 6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, un verdadero apóstol, si quisiera él gloriarse, él no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. O sea, la grandeza de las revelaciones, porque por revelaciones el apóstol Pablo escribió las cartas, las llamadas epístolas del apóstol Pablo, su libro. Continuamos. No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esto está al final del versículo 7. Se le fue dado un aguijón en la carne. De esto no podemos especular, pero él lo entiende, porque era un hombre bien sumido en el espíritu. Se le fue dado ese aguijón para que no se enalteciera. Y él pidiéndole al Señor le dice que se lo quite. En los versículos más adelante. Y el Señor le dice, se lo voy a leer. El punto es que para que no se confunda el aguijón pudo haber sido una de esas personas a las cuales por esta razón él escribió esta carta, a esta segunda epístola a los Corintios, porque tuvieron muchos problemas, unos falsos apóstoles que lo confrontaron. Y la iglesia de Corinto, o sea, quienes congregaban, que eran bastantes, prefirieron a los otros apóstoles porque le tenían la puerta bien ancha. Y el apóstol Pablo le decía, no le permitía tales cosas, rehusaba a agradarle a los hombres. Por eso le leí el primer versículo en el libro de Gálatas, que él no estaba para agradarle a hombres. Y por esa razón él tuvo muchos problemas y tuvo que regresar, se fue lejos y por allá duró más de un año levantando otra iglesia precisamente en Galacia, a los Gálatas. Gloria al nombre de Jesús. Esto es evangelio con poder, hermano. Continuamos. Por ende le digo que el aguijón o pudo haber sido algún tipo de enfermedad que lo molestaba, pero en ese tiempo se le llamaba un aguijón de Satanás a una persona que le perturbaba a alguien, que lo molestaba, que le abofetaba. No era tanto físicamente, no. Era alguien que trataba de sacarlo de comunión siempre, con palabras en términos obscenos y malas doctrinas. Eso pudo haber sido el aguijón. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, lo que le acabé de decir, que lo quite de mí, y me ha dicho, el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que le expliqué hace unos minutos atrás. Por tanto, de buena gana me gloriaré, aún con ese aguijón, aún con esa persona que usted trate de hacerle afrenta en su propia congregación, en su trabajo, en su casa. Gloríese en el Señor, alabe a Dios, hermano. Continuamos. Más bien en mis debilidades, o sea, se va a gloriar en sus propias debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, lo que le expliqué, hermano, gloria al nombre poderoso de Jesús. En necesidades, obviamente, necesidad de algo, gloria al nombre de Jesús. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Persecuciones, porque el evangelio de Jesucristo, que él exhortaba, que él llamaba, no gustaba mucho, y tuvo bastante persecuciones, tuvo muchos problemas, incluso con los propios judíos. Pero continuamos. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os sido carga
Porque este sí es importante, este versículo 13. Voy a repetirle el 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas, o sea, todas las señales de apóstol ya él la había hecho. Todas las señales que los demás apóstoles habían hecho para ratificar su apostolado después que Cristo ascendió a los cielos, él lo había hecho. Continuamos. ¿Qué hizo? Por ejemplo, con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con mucha paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. Que lo único que esa iglesia que él fundó en Corintios, eso es una ciudad de Grecia, para que tenga certeza, muy próspera y muy curta activamente, en lo único que ha sido menos es que esa iglesia no tuvo que sustentar, que mantener a Pablo. Y aún así Pablo le dice, perdónenme por este agravio. No, hoy en día los apóstoles, llamados apóstoles que no existen, se lo voy a demostrar con la palabra, si el tiempo nos apremia y Dios nos lo permite, tienen un portafolio grande de palabras, de frases hechas, de huecas sutilezas, como dice la Biblia, de muchas tonterías, que lo único que le interesa es buscar like, tener seguidores y tener miembros, y que lo sigan. ¿Y de qué? ¿Y cuál es el beneficio? La única meta de ese tipo de personajes es sacarle su dinero de su bolsillo. No sacarle el dinero, no que usted dé ofrenda ni diezmo para apoyar la obra de alguna forma, no. Es vivir como apóstoles. Si lo que ellos tienen por apóstoles es todo lo contrario a lo que fueron los apóstoles. Los apóstoles, en el término griego, yo tengo ese estudio, tengo eso por escrito, los apóstoles eran mensajeros, como un cartero hoy en día, y ellos llevaban los mensajes de un lugar a otro, y no tenían buenas remuneraciones. Entonces Jesucristo, como en alusión a eso, los llamó, ahí tuvieron mucha plusvalía como apóstoles de Cristo, pero aún así, no es que ellos vivían de nadie, ni eran ricos, no. El que era rico fue porque tenía algo antes de que Jesucristo lo llamase. Gloria al nombre de Jesús. Vamos inmediatamente, hermano, porque yo quiero que la doctrina sea fuerte. 12, 1 al 13. Vamos a leer del 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 15. Sí, porque tenemos tiempo. Y yo quiero corroborar con ustedes de que eso de los apóstoles de estos tiempos, lo que son una poca vergüenza y una charlatanería. Ojalá me toleraréis un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Sí, toleradme. Cuando él dice así, ojalá me tolerares un poco de locura, amigos, amigas y hermanos en la fe, Iglesia de Cristo, se refiere a que lo tenían por loco y desquiciado porque él solo hablaba de la doctrina de Cristo. Como él no tenía, ¿cómo le explico? Como él no daba ya el Viejo Testamento, él daba era por revelación actual. Y como a él le decían, ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué? Él le daba tanta palabra porque él lo celaba, y yo lo entiendo. Él lo cela con celo de Dios. Y yo entiendo todo. A mí me han dicho a miembros de iglesia, llamados miembros, llamados siervos, pero tú nada más hablas del evangelio, la vida esto, la vida aquello. Y yo, pero si con eso es que Jesucristo me llena mi alma, ¿de qué voy a dar? De la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una iglesia, Jesucristo,
La iglesia, la esposa del Cordero, Jesucristo. Para presentarlo como, porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por eso él le daba palabra, reprendiéndole, exhortándole, enseñándole y dándole las nuevas revelaciones, el Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que él os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. O sea, aquí le está hablando claramente que por qué ellos rehusan de la doctrina de Pablo, y cuando vienen otros hablándole de otra doctrina, de otro evangelio, de otro Cristo, que no es el Cristo que se le reveló a Pablo, no es el Cristo que introdujo a Pablo en su ministerio, en su doctrina evangélica, no. Bien lo toleran. Óigame, bien lo toleran. Continuamos. Bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no soy en el conocimiento. Aunque él tenga una palabra tosca y fuerte, no lo es en el conocimiento, porque Pablo era un verdadero erudito, un verdadero intelectual, tanto en el mundo secular, luego a lo largo y ancho de su conversión también siguió sus dotes intelectuales. Gloria al nombre de Jesús. En todo y por todo os lo hemos demostrado, o sea, lo ha demostrado en todo. Peque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enartecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, si él ha pecado, ha sido porque ha sido muy tolerante con esa iglesia, y de hecho, carga de esta iglesia a él se le han suministrado de otros lugares, porque en esos tiempos, como hoy en día, un servidor, yo por la gracia de Dios tengo muchos hermanos en Cristo, que Dios con toda su sapiencia de alguna forma nos conecta. Tengo, gracias a Dios, Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, que si empiezo a mencionar el nombre aquí, entonces se me iría el programa. Y en muchos lugares. Y cuando una persona de Jesucristo lleva el evangelio correctamente, el Espíritu de Dios nos guía y nos dice, mándale a este, dale a este, llévale, tráelo. Yo entiendo, entonces él, de eso mismo que recibía de esas otras iglesias que él fundaba, él sostenía esta. Él paraba el edificio y hacía muchas obras dentro de la iglesia, llevando la obra, llevando el testimonio fiel y puro del evangelio de Jesús. ¿Y quién hace eso? ¿Usted cree que a usted le quitan el hermano para llevárselo a un verdadero pobre, a una viuda, con 2 o 3 niños? No, eso van para su carne y para sus deseos y su familia, porque todo el que recibe lo que no es de un trabajo digno, es dinero de corrupción, también andan en el mismo caballo. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Quedamos en el 8, vamos a partir del 8. He despojado de otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Lo que le acabo de decir. Cuando él tuvo necesidad, él no le fue carga a ellos, pues los hermanos de Macedonia le llevaban a ese siervo de Jesús con amor y alabanza y agradecido en Dios que le podían suplir a un siervo como Pablo. No a un charlatán, amigo, hermano. Y en todo me guardé,
y guardaré de ceros gravoso por la verdad de Cristo, que está en mí, que no se me impedirá mi gloria, en las regiones de Acaya, porque no os amo. ¿Por qué? Entonces él dice, ¿por qué? Porque no os amo, interrogación, Dios lo sabe, porque es lo mismo que se ve hoy en día. Usted lleva el evangelio correctamente sin mirar carne, ni sangre, ni rostro, ni color de piel. Y usted dice las cosas como son. Ay, usted no tiene amor. Y viene otra alicate del diablo por atrás, le dice, no le haga caso, que es que él no tiene amor. Porque me lo han dicho bastantes veces. Se ponen de relajo y de mofia del diablo y así mismo lo tiran adelante. Y yo me gozo, hermano. Yo me gozo primeramente por servir en la obra de Dios y segundo porque estoy siendo vituperado, estoy siendo burlado por la verdad del evangelio de Cristo. Esa cosa, eso yo no le hago caso. Bendito sea el Señor, no le hago caso, al contrario, me gozo. Es aquí donde el apóstol Pablo también atravesó esas cosas. No los amo. ¿Por qué? Porque no los amo, eso le decían los otros. Es que él no tiene amor y él le dice, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que de eso hay bastante, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe usted si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia. O sea, un ministro del diablo y se disfraza de ministro de justicia. Más claro, no puede ser más claro nuestro Señor, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos apóstoles. Aquí vamos a continuar, hermano. Qué poderoso está este estudio de hoy. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de Romanos, vamos a ver el capítulo 16. Yo recomiendo además a nuestros hermanos. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 17. Más os ruego, hermanos, nada más vamos a dejarlo ahí porque queda mucha doctrina. Y estas doctrinas son tan poderosas que el tiempo se va, hermano, mire. Entonces, vamos a continuar en este mismo contexto. No le pierda usted el hilo. Que Satanás no se salga con la de él. El capítulo 16 del libro de Romanos, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, que se aparten. El apóstol Pablo le dice aquí a los romanos, porque aquí si él batalló con el mismo diablo y todo su gobernante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, que se fijen, que miren, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esas personas eran otro grupito que se hacían llamar también apóstoles. Gloria a Dios. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. Quiero explicarle algo. Ese era un término que hoy en día se reconocería como un egoísta que solamente estaba pensando en su propio beneficio. En su beneficio. En cómo agradarte a ti para sacarte que a ti yo te puedo sacar una goma. A ti yo te puedo sacar una luz del carro. Ese era el vientre.
y por supuesto tener complacencia en adoptes de comidas exóticas. Eso se veía mucho en esos tiempos en Roma. De eso se distinguían el pobre con lo que podían, por la comida. Gloria al nombre de Jesús. Sí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, suaves palabras, que le entran políticamente con palabritas lindas, bellas, suaves, pero todo es mentira, y todo agrava, son agravios directamente a la doctrina de Jesucristo. Y lisonja, ¿qué es lisonja? Que Dios me dé la palabra para que usted... Lisonja es estas personas que adulan y hablan lo que usted quiere oír, adulándolo. Una adulación, pero en un término más profundo. Lisonjear. Labios lisonjeros, o sea, gente que anda adulando al otro. Hoy en día se le llaman, los políticos lisonjan mucho uno con otro, cuando quieren buscar gracia el uno con el otro, para que me apruebe esto y tú me apruebes esto y yo te apruebo aquello. Y la corrupción en el mundo en general. Yo estoy de acuerdo contigo y tú sí eres, tú sí tienes, tú sí haces, tú sí aquello. Todas esas tonterías abominables que tiene el diablo, el que maneja el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Con palabras suaves y lisonjas. Y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí me voy a parar y voy a hacer un paréntesis aquí en el versículo 19. Me voy a parar. A los ingenuos. Hermano, ¿por qué si usted tiene acceso a la Biblia, usted quiere quedarse como un ignorante? Usted no sabe, hermano, que usted se puede empoderar de la palabra. Y si su pastor, su ministro donde usted se congrega, es un ministro de la iglesia de Jesucristo, cualquier cosa que usted vea que no esté conforme como lleva la palabra lo manda a usted con respeto, por supuesto, y a pedirle explicación a ese pastor. Pastor, esto va conforme a la doctrina de la iglesia de Jesucristo, porque hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. No importa que haya, imagínense lo que están en Japón, en China, en Rusia hay cristianos evangélicos, en Inglaterra, en toda parte. Lo que llevan esta palabra, estos son la iglesia de Jesucristo. Pero todo aquel que va que se congrega y lleva la palabra parcialmente, si es que la lleva, o se sabe la frase célebre, Dios te bendiga, Dios te guarde, pero ni entiende de palabra, ni escudriña palabra, ni tiene comunión con el Señor, ni ora, ni ayuna, ni practica la justicia incesantemente, ese no pertenece a la iglesia de Jesucristo. No, ese es un miembro de un club social, religioso. Usted no sea miembro de un club social religioso, usted sea miembro de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, aquí el Señor nos da a través de los apóstoles, que usted puede llamar a su pastor con respeto y con la Biblia en mano. Aquí se dice esto y esto y esto, ¿y qué dice aquí? Y él que le explique. Y si él pertenece al Señor, a la iglesia de Jesús, él no se puede molestar. Al contrario, él debe de sentir gozo y regocijo porque sabe que esa oveja le va a dar menos problema. Va a ir más suave porque ya esa oveja entiende su mismo sentir. Y ahí le va a jalar a él, le va a decir, no, mi hijo, mira, porque aquí esto le va a aplicar de alguna forma y si está equivocado, lo puede admitir y meterse en oración y Dios le revelará, porque Dios utiliza a cualquiera en la congregación, en la iglesia de Dios, para enderezar lo que esté torcido. Esa es la verdad, hermano. Si es de Jesucristo su pastor, el ministro en cuestión, él no se puede levantar en contra suya, él se vaya a la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Continuamos, porque vuestra obediencia ha venido a hacer noticia a todos, así que me gozo de vosotros. Esa es la iglesia de
de Romanos. Él batalló, pero cuando entraron, entraron. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermosa cita, gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar, hermanos, porque nos quedan 5 minutos. Yo espero que usted se haya gozado y su espíritu, su interior, aunque usted esté físicamente tranquilo, pero su espíritu esté gozoso, porque está escuchando evangelio con virtud de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mire, hermano, continuamos. Mire, del único apóstol que habla la Biblia, que no fue escogido por Jesucristo, fue el apóstol Matías. En el libro de Hechos, me parece, no lo encuentro ahora, en el libro de los Hechos, lo encontré, gloria a Jesús. En el libro de los Hechos, vamos a buscar capítulo 1, versículo, vamos a leerlo nada más 25 y 26. De 25 y 26. Para que tome la parte de este ministerio, el apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿A cuál lugar, hermano? ¿Usted no sabe quién está hablando ahí? Yo hablaba en derecho, al infierno, por su transgresión, para irse a su propio lugar, al infierno. Gloria a Jesús. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, Matías fue un siervo de Dios, pero eso los escogieron Juan y Pedro, no Jesucristo. Por ende, es la única vez que usted va a escuchar de Matías como apóstol. Él nunca habló, nunca se habla nada de eso. Gloria a Jesús. Nunca, hermanos, nunca. Matías. Pero ahí no se habla por otra parte de que Matías hizo esto, Matías fundó esta iglesia, no. ¿Por qué? Porque fue un apóstol escogido por los hombres, no por Jesús. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 16 porque tenemos tiempo. Pero le tengo un bombón. Gloria a Jesús, hermano, yo me gozo. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vamos a dejarlo apóstoles. Jesucristo escogió a 12 de ellos, los cuales él llamó apóstoles. ¿Entiende? Pero el que se llama Matías, que escogieron los otros apóstoles a la ausencia de Judas, que había partido en expreso hacia el infierno, Matías no lo escogió Jesucristo. Gloria a Jesús. No. Y ahí continuamos. A lo cual llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Esto está en el capítulo 6, versículo 12 al 16. Pero aquí él no dice, en ningún momento, Jesucristo estaba técnicamente iniciando su ministerio y él no hizo más apóstoles, ni llamó a nadie a que siga siendo apóstoles, a que siga siendo apóstol. Gloria al nombre de Jesús. Y si eso aún no le convence, vamos a darle la última cita, aunque tengo bastante para la gloria de Dios, vamos a leerle otro versículo para que usted se afinque. En el libro de Apocalipsis, como usted lo oye, hermano, todavía en Apocalipsis estamos hablando de los apóstoles. Vamos inmediatamente a Apocalipsis capítulo 21.
versículo 1, me parece. Esto es en vivo, hermano. Aquí está hablando de la ciudad celestial. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.